Vamos a hablar de esta combinación del presupuesto con los índices de desempleo con el director de la Escuela de Nuevos Negocios de la Universidad Mayor, Francisco Castañeda, que ya se encuentra conectado a esta hora. ¿Cómo está, profesor? Bien, ¿cómo estás, Lucía? Muy bien. Primero, una conversación en términos generales respecto de cómo se está coordinando la política pública, ¿no es cierto?, con las decisiones, por ejemplo, que a nivel de Congreso se están tomando en materia de aprobar el presupuesto nacional enviado por el presidente Gabriel Boric frente a los desafíos que estamos viendo, por ejemplo, una recuperación más lenta de la que se espera del empleo. Sí, pero sucedió lo inverso. El empleo de alguna manera se está desacelerando más lento de lo que se esperaba. Ya los trimestres anteriores se había destruido empleo respecto al trimestre móvil anterior y esta vez se crearon 11.000 respecto al trimestre móvil anterior, digamos, que termina en octubre y el que terminaba en septiembre. Por lo tanto, los economistas señalamos que esto va a ir a la baja, pero hubo pequeño, en el fondo, paréntesis, lo mismo que la variación del PIB del tercer trimestre que se esperaba negativa, Claro. fue apenas 0,3. Entonces, hay algo ahí y se puede señalar que son las transferencias del fisco a través del IFE en el pasado, que aún perduran, más los retiros de la AFP, que aún están haciendo efecto en la economía y en este caso en sentido positivo. ¿Ya? Ahora, el presupuesto, ¿verdad?, es moderado, ¿verdad? De hecho, hay que recordar que de la misma coalición del presidente Boric habían críticas, ¿verdad?, porque lo considera muy moderado en términos de un crecimiento del 4,2% respecto al año anterior, ¿verdad?, lo que se espera para el 2023. Y la economía había, de alguna manera, todas las proyecciones respecto a consumo, inversión son negativas, Lucía, tanto para el presente año como para el próximo, -3, -4. Entonces, la palanca fiscal es la única que puede, de alguna manera, ahora reactivar la economía en forma más decisiva, ¿ya? Y ahí el gasto social crece 8,8%, ¿verdad? Salud, vivienda, educación, la pensión garantizada universal, la PGU se lleva el 60%, ¿verdad?, del aumento del gasto público, el 60%. Y esto implica un reajuste en la pensión garantizada universal de 190.000 a 250.000 pesos, lo cual se lleva parte del incremento del gasto público, lo cual está en línea con las pensiones para la gente que más lo necesita. Y la inversión pública, muy importante, crece el 5,5%. Entonces, los parlamentarios, yo creo que de alguna manera razonable, no tiene efecto inflacionario, no aumenta significativamente la deuda pública ni el déficit fiscal. Profesor, estamos teniendo problemas con su micrófono, estamos escuchando, el volumen va variando, no sé si es posible Perdón. ahí se escucha mejor, ahí se está escuchando bien. Entonces usted nos decía que en materia de inversión pública también es relevante lo que se está aprobando, lo que se discutió en el Congreso. Exactamente. Esto fue 5,5% el incremento en la inversión pública, lo cual el gasto capital, y 8,8% en gasto social, lo cual implica que es un presupuesto moderado, no es inflacionario, no es expansivo en términos de un desequilibrio macroeconómico más importante y está en línea con lo que requiere el país, ¿verdad? Esto es la pensión básica, como mencioné, garantizada universal, se lleva el 60% del aumento del gasto público, lo cual requieren las pensiones más bajas, ¿verdad? De alguna manera un incremento significativo y hay toda una discusión respecto al sistema de pensiones que es mucho más complejo, que es mucho más complejo que estos 5 minutos, digamos. Claro, efectivamente hay una reforma previsional en curso, pero es una de las materias más sensibles para la ciudadanía. Hace más de una década que se está tratando de avanzar en una reforma previsional que efectivamente mejore las pensiones de la mayoría de la población. Cuando estamos hablando de las pensiones más bajas, es la verdad que son las pensiones de la mayoría de la población, es uno de los temas, como señalábamos, más críticos para la política pública. Pero hablaba también de la inversión y quiero que se pueda expandir en la idea de cómo la inversión pública puede contribuir también al desempleo, que es una de las materias, además, no solamente complejas hoy, sino que para el futuro en particular, porque en el marco de una recesión técnica que está sucediendo en varios países o la desaceleración económica, ¿no es cierto?, después de la recuperación rápida de la pandemia, con procesos inflacionarios de por medio, la estabilización incluiría, señalan muchos economistas, la pérdida de algunos empleos.
Sí, de hecho eso, por ejemplo, parte de la esperanza que la inflación vaya bajando, lo cual ha ocurrido en los últimos 2 meses, tiene que ver con que va a haber un poquito más de desempleo, Claro. menos actividad, menos consumo. Sin embargo, el presupuesto tiene, de acuerdo a lo que señala el Ministerio de Hacienda, una perspectiva de género, tiene descentralización, digamos, para las regiones, recursos más directos. Acuérdate, Lucía, que hay una gran discusión respecto al uso de los presupuestos regionales por parte de los GORE, ¿verdad? Los gobernadores regionales y el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Hay una gran discusión respecto a que no se ha ejecutado todo lo que se ha dispuesto para las regiones, ¿ya? Así que yo creo que por el lado del gasto público está haciendo su máximo esfuerzo. Tiene un espacio acotado porque la deuda pública aún baja, pero ha crecido significativamente. Pero por el lado de las señales del gasto público son responsables en términos de que no impan presión inflacionaria, y efectivamente ahora hay un rol también del sector privado que pueda ser capaz de levantar la economía en los próximos meses. Se viene un mes que es de gastos importantes, diciembre, no solamente para Chile, para toda Latinoamérica, y esta conversación puede ser de utilidad también para quienes nos están viendo en otros países. Un mes de gastos relevante porque se vienen fiestas, se vienen encuentros, se vienen regalos, se vienen además preparar vacaciones para quienes efectivamente pueden acceder a ellas. ¿Cuáles serían las recomendaciones respecto de las perspectivas que hay en el mundo de la economía sobre lo que va a suceder en el próximo año, por ejemplo, sobre todo en el próximo trimestre? Sí, por ejemplo, tanto Europa como Latinoamérica y en el caso de Estados Unidos, la inflación es el principal problema hoy día en el mundo, ya producto de la agresión, ¿verdad?, genocida a Ucrania. Y eso, de alguna forma, los paquetes turísticos están más caros, la hotelería está más cara a nivel internacional, por lo tanto, nosotros sabemos a nivel interno, ¿verdad?, que hay una oportunidad para el turismo local, ¿verdad?, y para los turismos locales de los países de la región. Las familias están más cautas, las tasas de desempleo están aumentando, las economías están más débiles luego de la pandemia, ¿verdad? Y eso de alguna manera llama a la cautela, y de alguna manera los gobiernos, a través de su agencia de turismo, veo yo una gran oportunidad para promocionar el turismo interno de alguna manera, porque pudiendo ser caro, ¿verdad?, en algunos casos hay costos asociados que son menores, el tema de seguro, el tema de transporte aéreo, ¿verdad?, el tema de hotelería, que siempre puede ser un poco más cara en el extranjero. Por lo tanto, yo llamo siempre en una región tan desigual como Latinoamérica, cautela, ¿verdad?, y a esperar que la economía empiece a expandirse, pero esto no va a ocurrir antes de la mitad del próximo año. Digamos, la Claro. inflación va a ir cediendo en la segunda mitad del año, siempre y cuando la guerra en Ucrania vaya cediendo. Claro, efectivamente usted está hablando además de una industria que ha sido muy golpeada en los años de pandemia, la industria del turismo. No se trata solamente de recomendar tomarse vacaciones para conocer un lindo país como los hay en toda Latinoamérica, sino que también para contribuir a las economías internas de cada país y resguardar también el bolsillo, por supuesto, de cada familia que de repente se ve impulsada o presionada a hacer gastos adicionales, y quizás las condiciones para el próximo año todavía no van a estar con la seguridad que se esperan. De hecho, usted señalaba, va a depender de que merme, ¿no es cierto?, de que disminuya el conflicto en Europa, pero eso está lejos de tener un fin que se pueda predecir, ¿no es cierto?, pronosticar. En ese contexto, y para cerrar, en Latinoamérica estamos viendo distintos desempeños económicos, si bien hay como una situación común respecto de las dificultades, ¿no es cierto?, y de la inflación que hay para el mundo además. ¿Cuáles serían las características de aquellas economías que están resistiendo mejor, pensando también en qué es lo que tienen que hacer los países en nuestra región para enfrentar un año que todavía se ve complejo en materia económica, y que nosotros podemos hablar de políticas macroeconómicas, pero al final del día se reflejará en falta de empleo para algunas familias, sobre todo las más vulnerables, escasez o dificultades de acceder a incluso los bienes básicos de consumo? Sí, en el caso de Chile, que es una economía abierta al resto del mundo y muy conectada con China, las noticias que llegan de China, de las noticias cero COVID, nuevas confinamientos, debilitan mucho a la economía chilena. Ya las señales que se entregan respecto a la evolución de compras de cobre, ¿verdad?, commodity. Por ejemplo, Lucía, el país de Latinoamérica más conectado con China en términos comerciales es Chile. Claro. ¿Ya?, en términos de su comercio. Por lo tanto, no es de extrañar que Chile es la única región, ¿verdad?, es el único país de la región
que va a desacelerar y puede ser ya negativo para el próximo año la proyección. Respecto a países grandes, por ejemplo, como Brasil, que tiene un mercado interno muy fuerte, ¿verdad? Y que tiene de alguna manera una economía menos dependiente de los mercados internacionales. En términos de Producto Interno Bruto, Chile es mucho más dependiente. Entonces, los países de alguna manera que están resistiendo mejor la crisis son aquellos países que tienen un mercado interno muy desarrollado y países que se están abriendo hace muy pocos años con bastante fuerza al mercado global, como el caso de Perú. Ahora, hay países como Argentina, ¿verdad?, donde efectivamente la inflación es un drama que está llevando a la pobreza a millones de argentinos. Así que, si me preguntas cuál es el patrón, diversificar las exportaciones, diversificar los mercados, no concentrarse solamente en el caso de Chile. La lección que viene dando China, un gran país que crece mucho, pero ya no crece al 10%, crece al 5%, con burbujas financieras e inmobiliarias como cualquier país capitalista del mundo occidental, ¿ya? Y en el fondo tercero, mantener una política fiscal responsable para bajar la inflación, porque en una economía nuevamente y región tan desigual como Latinoamérica, los pobres pagan inflaciones más caras, ¿verdad?, con una pérdida en su poder adquisitivo, y eso es realmente nefasto. Claro, efectivamente. El sueldo real, como se conoce, ¿no es cierto? ¿A cuánto alcanzo a comprar con un mismo dinero? Yo recibía 400 antes, recibo 400 ahora, pero el sueldo real es más bajo porque efectivamente los productos son más caros, es lo que termina golpeando mucho más gravemente por la inflación a los bolsillos más vulnerables. Solamente un segundo, en toda la de Latinoamérica, más o menos, incluido Chile, los salarios reales van a la baja producto de la mayor inflación. Claro que sí. Muchas gracias, profesor Francisco Castañeda, director de la Escuela de Nuevos Negocios de la Universidad Mayor, por esta conversación en torno no solamente a las decisiones de política económica que se están tomando en nuestro país, la aprobación del presupuesto, los índices de desempleo, sino que también una perspectiva interesante también para mirar desde el resto de Latinoamérica. Que esté muy bien. Gracias, Lucía.